soy Yaniri Mina Beiné, participante del grupo número 5, y le vengo a hablar sobre la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a millones de personas en el mundo. Ocurre dentro del hogar, se manifiesta como uno de los miembros de la familia ejerce el poder o control sobre todo mediante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas. Este tipo de violencia no solo afecta a la víctima, sino también al entorno familiar, especialmente a nuestros niños y nuestros adolescentes, que presencian estas situaciones en muchos casos. La violencia familiar permanece oculta debido al miedo de dependencia económica, depresión social, y por ello es importante visualizar este problema y promover la denuncia o el apoyo institucional. Aquí le traigo algunos tipos de violencia intrafamiliar. La violencia física es aquella que implica el uso de la fuerza y provoca daños en el cuerpo de la víctima, incluyendo golpes, empujones corporales y todo eso que te pueden llevar al borde de la muerte. La violencia psicológica se manifiesta a través de insultos, amenazas, humillaciones, manipulación, intimidación, que también puede hacer daño en la salud mental. Y también la sexual, que ocurre cuando se obliga a una persona a hacer algo sexual que esa persona no quiere. Eso es como una violación. La violencia económico-patrimonial, que es cuando el agresor se quiere adueñar de la herencia o del dinero, de todos los bienes de la víctima. La violencia familiar también se define en cualquier acción o omisión de daño físico de cualquier familiar. O sea que cualquier tipo de violencia o cualquier daño que uno vea, que sea, por ejemplo, algún empujón, hay que prevenirlo y denunciar. Aquí hay algunas de las consecuencias de la familiar, que entre la uno está la física, que habla sobre las lesiones, que ya le hablé anteriormente, sobre empujón, sobre algunos casos extremos que te pueden llevar a la muerte, también sobre las consecuencias psicológicas, ansiedad, baja de depresión, autoestima, que también te hace daño a tu salud mental, la social, que dificultad en relacionarte con otras personas, o sea, es de que te están encerrando en tu zona de confort, de no poder salir y relacionarte con otras personas. En los niños y adolescentes, esta violencia puede afectar en su desarrollo emocional, en aumentar posibilidades de conducta que ellos pueden repetir en un futuro. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición. En este caso les voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar y sus afectaciones en el desarrollo social de los adolescentes. Ya. La definición y naturaleza del problema. Esto nos indica que la violencia intrafamiliar no es solo un conflicto privado, es un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos. Como dato tenemos que en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido un maltrato de tipo violencia, según los datos del INC. El concepto: todo maltrato físico, psicológico, sexual, económico, entre miembros del núcleo familiar. El enfoque jurídico: el Estado tiene el deber de garantizar una vida libre de violencia, según el artículo 66, numeral 3 de la Constitución. Entre las afectaciones en el desarrollo social tenemos la crisis de identidad, según Erickson. El adolescente no logra definir quién es porque vive en un entorno de miedo, de inseguridad en la familia. Por ende, va a tener un estrés tóxico porque va a alterar la estructura cerebral, afectando el aprendizaje y la toma de decisiones, según la función ejecutiva. El ciclo de violencia. El joven tiende a normalizar la agresión, repitiendo el patrón en sus futuras relaciones de pareja.
aprendizaje por imitación. Entre los factores de riesgo y el nudo del problema, la dependencia económica es la barrera principal. Muchas víctimas no denuncian porque el agresor es el proveedor del hogar. En otros factores, el consumo de sustancias, la falta de redes de apoyo y niveles bajos de instrucción. En el marco legal en el Ecuador hay algunos puntos claves para el derecho. El primero, el COIP, en el artículo 155, raya 159, tipifica que la violencia contra la mujer y la familia establece penas y medidas de apremio. El artículo 2, la ley orgánica para prevenir e erradicar la violencia contra las mujeres, se enfoca en la prevención y protección, boletas de auxilio, salida del agresor del domicilio. Y 3, el Código de la Niñez y la Adolescencia protege el interés superior del niño. Entre las propuestas de la solución, empoderamiento y prevención. No basta con la ley, se necesita autonomía para la víctima, autonomía financiera, proyectos de emprendimiento y microemprendimientos, para que la víctima pueda abandonar el círculo de la violencia sin temor al hambre. También tenemos la intervención temprana, el apoyo psicológico en las escuelas para detectar el estrés tóxico antes de que el daño sea irreversible. También tenemos la reeducación, tratamiento obligatorio para agresores para evitar la reincidencia. Esto es todo lo que me compete. A continuación sigue mi compañero. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar y vamos a analizar e interpretar la entrevista que hemos realizado. Para interpretar la entrevista nos hemos guiado con el mapa de empatías que hemos dividido en 4 secciones o con preguntas muy claves. ¿Qué piensa y siente la víctima? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué dice y qué hace actualmente y qué ve a futuro? Entonces, mediante estas preguntas del mapa de empatía hemos analizado lo siguiente, o la interpretación. En contexto, el análisis e interpretación de resultados obtenidos. La persona a la que se le hace la entrevista lleva aproximadamente un mes y su conviviente, con quien tenía un maltrato verbal físico donde no solo afectaba a ella, a su salud, sino comenzaba a afectar su entorno familiar. Tomando en cuenta que la víctima es una madre de 3 niñas, en aquel momento sufrían la violencia intrafamiliar. Ya que sus hijas eran víctimas como ella, recordemos que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta psicológicamente, económicamente y en este caso afecta a la salud. Este tipo de violencia se produce dentro del núcleo familiar. Tomemos en cuenta que no puede ser la violencia familiar del hombre a la mujer, también puede ser la mujer al hombre, puede ser entre familiares, hermanos, tíos, abuelos, que pueden violentar a la familia, pueden violentar a la mujer o básicamente la violencia intrafamiliar. Bueno, de diferentes formas como la violencia física, psicológica, sexual y económica. El análisis de la entrevista es el siguiente. Entiende que la entrevista se realizó a mi compañera, que ella sufrió un maltrato emocional, psicológico y una dependencia económica, que aún no lo decimos, es una forma más clara de violencia, ya que depende de su agresor y es lo peor que le sucedió a muchas mujeres. Quizás ahora se siente muy segura, porque ha pasado varios años, pero Una vez terminada de explicar la fase anterior, vamos a la fase de definir o redefinir el problema. El problema central que escogimos como grupo fue la violencia intrafamiliar. Ahora, usando la técnica Satura de Grupa del análisis, se obtiene que, para interrumpir este ciclo en el Ecuador, resulta crucial enfrentar los obstáculos económicos, sociales y jurídicos, además de poner en marcha tácticas eficaces de prevención y sensibilización que cuestionen las reglas culturales que mantienen la violencia. Solo de esta manera se podrá proporcionar una ruta hacia la rehabilitación y la emancipación para las víctimas.
De un estudio se encontró que la violencia estructural hacia las mujeres no es únicamente un problema personal, sino también un problema sistémico alimentado por desigualdades históricas y vínculos de autoridad. Para abordar este reto se sugieren tácticas como la potenciación económica de las mujeres, modificaciones jurídicas con enfoque de género y programas de educación que desnormalicen la violencia. De las entrevistas se obtuvo que el requerimiento de respaldo material, psicológico y jurídico para reconstruir sus vidas tras vivencias traumáticas, la ausencia de programas apropiados que respondan a las demandas particulares de las víctimas representa un impedimento considerable. Es fundamental la puesta en marcha de políticas que fomenten la equidad y el fortalecimiento económico para evitar las violencias futuras. La cultura puede influir en cómo las mujeres perciben su propio valor y autonomía, afectando su autoestima y capacidad para buscar ayuda. Ahora, de páginas de Internet se extrajo que estas fuentes de información proporcionan un análisis integral sobre el ciclo de violencia y los obstáculos que enfrentan las víctimas en su búsqueda de una vida libre de abuso. Dependencia económica como mecanismo de control nos dicen o nos dan a entender que sus parejas las han privado de acceso a dinero, les han prohibido trabajar o estudiar y han controlado todos los recursos del hogar. Esto genera una dependencia forzada que dificulta su salida de relaciones abusivas. Esto en cuanto a la técnica satura de grupo. Ahora, los insights. Como primer insight tenemos que muchas víctimas de violencia intrafamiliar no denuncian a su agresor porque sienten miedo a las represalias y dependen emocional o económicamente de esta persona. Para explicar esta situación, pongamos un ejemplo. Una mujer depende económicamente de su esposo y no puede mantener a sus hijas por sí sola. El esposo, quien es el agresor en este caso, ocupa esto como una manera de disuadirla de separarse de él para perpetuar el maltrato, porque va a tener la custodia al tener una forma más eficaz de poder cuidar en su medida a sus hijas, que la mujer que no tiene cómo mantenerse a flote por sí sola. Insight 2. Las personas que sufren violencia intrafamiliar desean vivir en un ambiente seguro y tranquilo, pero el miedo y la falta de apoyo les impide buscar ayuda. En muchos casos mujeres buscan ayuda, pero las mismas mujeres o personas de su entorno les dicen que no es necesario que hagan esto, porque es algo normal en el matrimonio. No debemos normalizar los actos de abuso dentro de las relaciones. Insight 3. Aunque las víctimas saben que están en situación de violencia, muchas veces prefieren guardar silencio para evitar conflictos familiares o proteger a sus hijos. Como indica en el Insight 1, muchas mujeres o muchas víctimas de violencia no se separan de sus agresores por miedo a que les quiten a sus hijos o de enfrentar problemas a largo plazo, sea confrontaciones o aún más maltrato si es que se llegan a enterar. Insight 4. La falta de información sobre instituciones de ayuda hace que muchas víctimas de violencia intrafamiliar no sepan a dónde acudir cuando necesitan apoyo. Durante el transcurso de esta investigación nos hemos topado con que muchas información que se encuentra en la red son solo cifras, más no cómo combatirla, los signos de alarma o, en su defecto, instituciones que puedan brindarles ayuda o cómo se puede realizar un proceso de denuncia de forma exitosa. Ahora, perfiles de usuarios. Ya, los principales actores que podemos encontrar son la víctima. Sus hábitos son escuchar música y salir con sus hijas. Necesidades, independencia económica, que se le permite sentirse útil para sí misma, para su familia y para la sociedad. Necesita apoyo emocional y terapia psicológica que le permitan fortalecer la autoestima. Sus frustraciones. Haber permitido por tantos años que su agresor se apodere de sus decisiones, miedos y conflictos. A su vez, haber callado por mucho tiempo creyendo que éste cambiaría. Esta víctima tenía sueños y metas que debía cumplir. Ahora que se ha alejado de su agresor, no volverá a retroceder. Pensó que En palabras de la víctima, pensé que cambiaría, pero nunca lo hice. La víctima tenía 39 años, vivía en Guayaquil y era ama de casa. Tiene 2 hijos. Perfil del agresor. El agresor cree que debe tener autoridad dentro del hogar y que sus decisiones deben ser respetadas. En ocasiones justifica su comportamiento violento como una forma de imponer orden o resolver los conflictos familiares. Sus hábitos: consumo frecuente de alcohol o sustancias, tendencia a discutir o reaccionar con enojo ante conflictos familiares, controlar las decisiones dentro del hogar, puede aislar a la pareja de amigos o de familiares. Necesidades: aprender a manejar sus emociones y controlar la ira, acceder a programas de orientación psicológica o terapia, desarrollar habilidades de comunicación. Frustraciones: problemas económicos o laborales,
falta de control sobre situaciones familiares, falta de control sobre situaciones familiares, dificultad para expresar emociones de forma correcta. Unas frases características que se suelen decir las agresores son: en esta casa se hace lo que yo digo. Datos personales: el agresor tenía 40 años, vivía en Guayaquil, tenía un trabajo informal, un empleo ocasional, estaba unido por unión de hecho y tenía 2 hijos. Ahora, los point of view, o resumidos POV. POV 1. Violencia económica y patrimonial. Una mujer que es víctima de violencia económica y encuentra fuertes limitaciones para abandonar su situación de violencia, pues no cuenta con los recursos económicos para mantenerse, enfrentándose a la situación de no encontrar vivienda ni a cómo alimentarse. Tampoco tiene él cómo mantener a sus hijos, lo que la limita, en el caso de tenerlos, lo que la limita mucho al momento de separarse, pues sabe que no va a contar con ese apoyo y no quiere que sus hijos sufran. Desconocimiento de derechos. Muchas mujeres creen víctimas no están conscientes de sus derechos, pues creen que no tienen un derecho a una compensación o a justicia. Muchas también no conocen qué recursos pueden usar para pedir ayuda o qué pasos deben seguir para alejarse de esa situación. No hay una concientización muy profunda sobre este hecho, puesto que solo nos dan ideas generales como que tenemos que alejarnos, pero no nos dan pasos para seguir ni a qué instituciones debemos recurrir más que a la policía, que es la general que todos conocemos. Violencia psicológica y emocional. La violencia no solo se limita a los golpes. Las mujeres víctimas sufren el conocido gaslighting, que es una forma de abuso psicológico donde el manipulador hace que la víctima cuestione su propia realidad. Memoria o percepciones. El agresor hace creer a la víctima que lo que vive es normal, privándola de alejarse de lo que cree. Es una situación normal de lo que cree que es una situación normal que se vive en todos los hogares. Estos patrones suelen verse también en personas que tienen familias con este tipo de antecedentes. Es decir, el agresor hace creer a la víctima que lo que vive es algo normal en todas las parejas o en todas las familias que se pueden encontrar. Y si la víctima viene de una familia con este tipo de antecedentes, es normal que lo crea porque no ha conocido otra realidad. Muchas gracias. Como siguiente parte de la actividad, en este punto tratamos de definir el point of view, el punto de vista o producto de la base de definir o redefinir el problema. En usuario, como podemos observar, pusimos a las personas que sufren en este caso violencia dentro del hogar, ya sean parejas, sean niños y familiares, personas adultas mayores, entre otras. Necesidad. En este caso serían las personas que en este caso sufren violencia intrafamiliar, que necesitan sentirse seguros, apoyados y tener formas de pedir ayuda. El inciting, en este caso sería muchas personas víctimas que no denuncian ni buscan ayuda por miedo o dependencia, ya sea económica, dependencia emocional o simplemente porque no saben dónde acudir. En el siguiente punto tomamos el inciting o punto de vista en este caso y lo complementamos con la pregunta de cómo podríamos. En este caso la pregunta fue cómo podríamos crear espacios seguros y accesibles para que las víctimas de violencia intrafamiliar, en este caso mujeres, puedan pedir ayuda y apoyo emocional sin miedo. Siguiente punto tenemos, en este punto analizamos o desarrollamos varias alternativas de la pregunta cómo podríamos, bajo los siguientes ítems que vamos a ver a continuación y los vamos a mencionar. Amplificar en lo positivo. Básicamente consiste en resaltar el apoyo social o comunitario. ¿Cómo podríamos en este caso fortalecer las redes de apoyo para que las víctimas de violencia intrafamiliar se sientan acompañadas y seguras al momento de pedir ayuda? Como siguiente punto, remover lo negativo. En este punto lo que se busca es básicamente eliminar las barreras como el miedo o el silencio. Podemos ver cómo podríamos reducir el miedo a denunciar en las víctimas de violencia intrafamiliar. Giro o perspectiva. Mirar el problema básicamente desde otra perspectiva o otro enfoque. Por ejemplo, cómo podríamos educar a las familias y comunidades para prevenir la violencia intrafamiliar antes de que ocurra. Por último punto, tenemos los cuestionamientos supuestos. Romper ideas como de que es un problema privado. En este caso sería cómo podríamos transformar la idea de que la violencia intrafamiliar
es un asunto privado y promover que la sociedad en este caso intervenga también y apoye en este tipo de situaciones. Utilizamos para este caso dos tipos de técnicas. Primero, la técnica de brainstorming, lluvia de ideas. Como podemos observar en el recuadro, señalamos un enfoque, digamos, general de lo que es la violencia intrafamiliar y también hablamos un poco de lo que es la violencia intrafamiliar, pero exclusivamente hacia las mujeres. En el segundo punto tenemos técnica de brainstorming combinada con la técnica de los 6 sombreros. Aquí también combinamos esta técnica y pues hablamos básicamente también sobre lo que es el tema de la violencia intrafamiliar, utilizando esta técnica de los 6 sombreros. Bueno, mi nombre es Bruce Castro Valdivieso y esta es la parte que me toca exponer y vamos a hablar sobre la fase prototipar como estamos viendo en la pantalla. La fase prototipar, donde vemos imágenes del prototipo, donde tenemos dos clases de imágenes, por así decirlo, como la que pauta, donde dice el amor no duele y donde hay las señales de que un niño está experimentando o está expuesto a la violencia intrafamiliar. ¿Ya? También cabe recalcar que aquí se hacen folletos, utilizamos la técnica para hacer folletos, Springman, de la violencia intrafamiliar, qué es lo que significa, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, y ciertas estadísticas, ciertas cifras donde mostramos las estadísticas principales sobre la tendencia de lo que se vive en la violencia intrafamiliar. En este caso habla de que se da mucho en lo que son las mujeres y los niños. Dice, cómo obtener ayuda, pasos a seguir según el orden, ¿no? Según el orden de la fase de prototipar. Tenemos diferentes puntos de los pasos a seguir y también hay que precisar ideas para probar y cuál es la mejor técnica que vamos a usar usando descripciones, ¿ya? Y justificando todos los detalles, ¿no? Y para luego pasar a una fase de validar, ¿ya? Donde vamos a validar, necesitamos tener la estadística o tener el cuadro de, por ejemplo, el nombre y el perfil de las personas, como lo tenemos aquí, que las personas entrevistadas sobre el tema de la violencia intrafamiliar, ¿ya? Y mediante la técnica de aplicación de la matriz feedback, donde se presuma la retroalimentación recibida de los entrevistados, aquí tenemos lo que gustó, las críticas constructivas, las preguntas, las mejoras, ¿ya? Y al final la matriz indiquen cuál es la conclusión. Vamos a llegar a una conclusión. Si la idea tiene potencial, si se aborda de forma correcta, hay que hacer cambios del prototipo, hay que hacer cambios de idea, que se aprendió sobre la solución y el problema. Se aprendió que hay muchos recursos, por ejemplo, en este caso, que se pueden consultar, más sin embargo, es un poco difícil acceder a ellos sin investigar un poco profundamente, ¿ya? Pero esto nos da las pautas, esta técnica nos da las pautas para poder realizar un proyecto de la mejor forma como lo estamos viendo ahora, para llegar a la conclusión de que la idea de la campaña en realidad sí tiene potencial, ¿ya? Para generar conciencia sobre la violencia intrafamiliar. Los usuarios consideran que la información es útil, necesaria para la comunidad. Entonces, vemos que en el ejercicio, lo que es la publicidad, las pautas, lo que es ir a los diferentes puntos, por ejemplo, a las escuelas, en los barrios, ya, y repartir todo este material, sí ayuda para la solución del problema. Esa es la conclusión sobre la violencia intrafamiliar y sobre las técnicas, como las hemos visto, que se han usado para lograr una mejor, llegar a un gran número de personas y concientizar sobre este tema que es una realidad de lo que estamos hablando, en este caso, el tema que escogimos como grupo número 5 de la violencia intrafamiliar. Gracias.